Bien, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Pues es un placer tenerlos acá desde la Facultad de Arquitectura y Diseño. Yo soy Diego Velandia, soy profesor de planta, dirijo el Observatorio de Vivienda y pues desde la Facultad de Arquitectura y Diseño y desde el equipo que trabaja vivienda, pues estamos convencidos que la academia pues es una plataforma con un potencial altísimo a manera de un laboratorio para experimentar, para convocar al sector externo, para traer retos de ese ecosistema de la producción de vivienda y volver los casos de estudio dentro de cursos, de tal forma que ese trabajo conjunto academia-sector externo permita generar diferentes escenarios y tratar de dar diferentes y nuevas respuestas a problemáticas y a retos que tenemos actualmente. Y en este segundo semestre del 2026 decidimos lanzar la segunda versión del programa especializado de formulación de proyectos de vivienda y pues le propusimos a Confama que hiciéramos una alianza y que trajéramos casos de estudio específico de una iniciativa que ellos están liderando ya hace un tiempo que tiene que ver con la renovación a pequeña escala, podríamos llamarla. Y muy amablemente Oscar Montoya, quien es arquitecto, quien además es el responsable de mejoramiento de hábitat de Confama, quien ha liderado todo este tema, pues nos aceptó la invitación, de tal forma que empezamos a estructurar cuatro casos de estudio. Vamos a trabajar y hablar un poco sobre los barrios Castilla, Andalucía, Campo Valdés y Boston en Medellín, como escenarios donde queremos explorar qué otras cosas pueden pasar, qué retos nos vamos a medir, qué variables y qué otros esquemas de gestión podríamos llegar a proponer desde los cursos, pensando en esta estrategia de renovación a pequeña escala. Oscar, muchas gracias por aceptar la invitación. No, pues yo creo que las gracias a ustedes de parte de Confama, tengo mucho agradecimiento y por querernos escuchar eh, estas iniciativas que nacen desde la región, desde Medellín, desde digamos, desde otras formas de ver la producción de vivienda social que necesariamente no tienen que ser los grandes proyectos, las ciudadelas, etcétera. Entonces, muchas gracias, Diego, y a la universidad por darnos la oportunidad de compartir esta inquietud, más que eso es inquietud, más yo creo que tenemos algunas certezas, pero muchas preguntas, y lo que esperamos también digamos, de la alianza en estos cursos es poder incluso recoger insumos Exactamente. para avanzar. Ya un gana. Así es. Perfecto, entonces, para los que nos están viendo y escuchando, vamos a tener ahí una persona, nuestro mi profesor Jaime Gómez va a estar pendiente de las preguntas y demás. Él nos los va a ir transmitiendo, así que cualquier duda, pregunta que tengan, nos la pueden ir haciendo. Eh, y pues bueno, con Oscar la idea es empezar una pequeña charla, él se va a apoyar en una presentación. La idea es que nos cuente un poco la historia de todo este proceso y proyecto, ¿no? De dónde viene la idea, cómo empezaron a estructurarla, cómo se llevó con fama, qué resultados han empezado a tener y bueno, ahí vamos conversando sobre lo que hasta el momento han logrado ustedes avanzar. Yo tengo una inquietud. ¿Nos están escuchando? ¿Alguna señal? ¿Sí? Sí, se escucha. Listo, bueno. Entonces, esto tiene una génesis que yo creo usted la conoce muy bien, sobre todo, y Clemencia, que la vi que está conectada. Y es que esto tiene una génesis en Medellín, en un proyecto muy emblemático de la transformación urbana y social que ha sucedido en los últimos 30 años en Medellín. Y es el caso del proyecto de consolidación habitacional de la quebrada Juan Bobo. Ahí nace esta necesidad de pensar distinto, de crear un mindset alrededor de la vivienda social de manera particular, y es entendiendo las particularidades tanto los habitantes como del territorio. ¿Por qué decimos nosotros que entonces tiene la génesis en ese proyecto?
Ese proyecto tiene muchas cualidades, pero en síntesis, lo que nosotros encontramos allí hace 20 y pico de años fue que sí era posible generar vivienda social en los barrios consolidados. En ese caso fue de reasentamiento, pero digamos que lo que siempre ha sido una pregunta es, y sobre todo en los barrios consolidados de Medellín, es si ya la administración y las mismas comunidades han hecho un esfuerzo tan grande en la capacidad de soporte del territorio. Me refiero a la cercanía de espacio público, equipamientos, transporte, servicios públicos, etcétera. ¿Por qué no aprovechar esas cualidades que hay y poder densificar a pequeña escala? No estamos hablando de edificios de más de 5 pisos, sino cómo entonces, apoyados en la norma y sobre todo en algo que en los últimos años hemos encontrado, es un ajuste que se requiere para poder detonar, digamos, eh, detonar la redensificación en los barrios consolidados en Medellín, apoyarnos en eso. Entonces, voy a compartir un poco aquí unas notas, más que una presentación, son herramientas de trabajo que nosotros hemos venido construyendo, ¿cierto? Ahí lo ven. Sí, sí, Listo. Nosotros, digamos, hace unos 4 años nos hicimos una pregunta y es, en el Valle de Aburrá, que lo componen 10 municipios junto con 9, junto con Medellín, que es un valle estrecho, alargado, ¿dónde está viviendo la población y en qué condiciones? ¿Dónde se está produciendo la vivienda bis? En ese Valle de Aburrá. Y entonces encontramos todos estos punticos que ustedes ven en la pantalla, en la imagen inferior izquierda, son la oferta de bis que hay en esa área metropolitana. ¿Sí? Estamos hablando de un valle conurbado por esos 10 municipios. Medellín está en el centro y es el que menos tiene. Entonces, de entrada dijimos, uy, algo está pasando aquí. o sacando la vivienda. O sea, los habitantes de Medellín se deben ir hacia el norte y al sur para encontrar una oportunidad de vivienda. Entonces, de ahí vinieron más preguntas y entonces, ¿esto cómo afecta a la sostenibilidad ambiental y social, sobre todo? Y financiera, incluso hablemos pues de la sostenibilidad en las tres dimensiones que se entiende. Entonces, desde lo social, entonces esas familias tienen una ruptura en sus lazos comunitarios, vecinales, históricos que han tejido en sus barrios de origen, ¿sí? Estamos hablando de que esas familias que necesitan vivienda social, pues tienen una red de apoyo que al irse al norte y al sur se pierde. Eso es uno. Dos, cómo afecta a lo ambiental. Entonces, pues genera más desplazamientos para ir al trabajo, etcétera. Y sobre todo, más consumo de suelo de periferia, es decir, posiblemente rural, convertido a urbano, mediante planes parciales, etcétera, o diferentes herramientas. Recuerden que por allá hace unos 2 administraciones, creo, se posibilitó que los alcaldes por una sola vez, 2 o 3, cambiaran el uso del suelo por una sola vez en ese plan para vivienda. Entonces ahí, o sea, que la pregunta, entonces, ¿cómo afecta eso la sostenibilidad ambiental? Y la financiera es, bueno, ¿y cuánto cuesta hacer esos proyectos y la inversión que después tiene que hacer los distintos municipios en la infraestructura que se requiere para ello? Entonces, de ahí nace, digamos, ya de forma más, digamos, no tanto desde el deseo, como fue hace 20 y pico de años, sino
desde la posibilidad, Argumentar. ahora es desde los argumentos y desde el diagnóstico y los estudios técnicos que tienen que hacer al respecto de esto. Y en Confama encontramos que el 80% de nuestros afiliados se fueron a vivir, viven en el Valle de Aburrá. O sea, nosotros tenemos 1.4 millones de afiliados. Esos son datos de hace 4 años, está un poquito menos, que hemos crecido hacia las regiones de Antioquia, pero sigue siendo muy alto. Número O sea, importante. eso está en el orden hoy entre el 60 y el 70% de los afiliados viven en el Valle de Aburrá. Por ende, pues debe haber una necesidad de vivienda bis marcada. Y eso lo encontramos en las solicitudes de subsidio familiar de vivienda que tenemos, que en Cola tenemos más de 10.000 hogares solicitando subsidio familiar de vivienda. Entonces, es esa unión y esa conjunción de cosas que decimos, Dios mío, yo creo que nosotros tenemos que dar una respuesta. No está, y entonces empezamos a marcar. Entonces, ¿dónde se origina? O sea, Medellín renunció a la producción de vivienda social en la ciudad. Hoy es distrito de ciencia, tecnología e innovación. Eh, y podemos decir que en el último ajuste del plan de ordenamiento territorial, que fue de largo plazo, en el año 2014, se estimó que la producción de bis, para quitarle la presión a la periferia de Medellín, y a que los habitantes de Medellín tuvieran una oportunidad de vivienda, fue en el corredor del río. Pero ese corredor del río, en 12 años, creo que no hay ningún proyecto bis. Hay vivienda, pero no es. Hay vivienda, pero no bis. Los planes parciales que se han originado y se han ejecutado en ese corredor del río tienen una obligación de ley de ofertar el 20% de vivienda bis, que se puede ofertar o pagar. No terminan pagando. Tú lo has dicho, lo terminan pagando. Entonces no hay una oferta, o sea, real de... Hay proyectos, sí. En un panel la semana pasada en Medellín, el gerente de Viva, que es la empresa de vivienda de Antioquia, decía que estaba en contradicción con nosotros de que sí hay, y es que la alcaldía está generando 1.200 soluciones BIS. Sí, pero eso el déficit está como en 50.000 viviendas. 1.200 viviendas y si vamos a la administración pasada, se generó cero oferta BIS. Y ahí devolvámonos. Hace más de 10 años no se produce una oferta real de BIS en la ciudad. Nosotros no estamos diciendo que esta es la única solución. Estamos diciendo que es una alternativa, que puede haber una alternativa en la producción de BIS que sea más equilibrada frente al tema de la sostenibilidad entendida desde las 3 dimensiones ambiental, financiera y social. ¿Social por qué? Porque las familias no van a romper, digamos, sus redes de apoyo y lazos históricos y sociales que han tejido durante... Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué hace una mamá que se tiene que ir a trabajar? ¿Con quién deja el niño? En la práctica, lo podía dejar con un familiar, a 1 cuadra, 2 cuadras, donde un amigo, donde una amiga, ¿cierto? Dígame, en el norte o en el sur, ¿a quién se lo deja? Por los desplazamientos que eso ocasiona y además el costo. Los costos. En lo ambiental, pues estamos equilibrando, digamos, pues, hay un tema de movilidad ahí que se reduciría al 100%. Y en el tema financiero es que
esto es mucho más viable desde el punto de vista financiero, entendiendo el negocio de los constructores, obviamente. Claro que sí, también tienen que generar vivienda donde se pueda hacer y Hay que hacer negocio. proyectos grandes. Además, pues nosotros pues, por ningún lado estamos en contra de eso. Entonces, pues no hay que, el municipio no tiene que dotarlos. O sea, hay un costo que se define. Entonces, las consecuencias. Ha habido un aumento de la expansión urbana, ocupación de áreas de protección y de producción alimentaria, generando un modelo insostenible de la ciudad o de esa área metropolitana. Ha aumentado la necesidad de realizar, pues, esto lo hemos comentado, la realización de viajes para poder desplazamientos, la disminución en la calidad de vida de las familias, ¿cierto? Y el aumento de zonas marginadas por la falta de integración a la vida urbana. Por eso termina. Yo, yo soy muy crítico, pues yo no sé, pues nada aquí a crucificar, pero un familiar nos pidió, pues un familiar lejano, se hospedó en Medellín, venía de visita, no donde nosotros, sino a hacer otras cosas, y en un fin de semana nos dice, me pueden recoger. No va a decir el municipio, es del sur, y fuimos a recogerla donde estaba hospedando. Sí. Era cuando empezamos a subir y subir y subir y subir por unas vías estrechas, nos tuvimos que volver varias veces porque no cabían dos vehículos, ¿sí? Cuando llegamos, empezamos a ver que un montón de carros y motos estaban parqueados sobre las vías y empezamos a ver que empezaba a nacer un montón de edificios de más de 30 pisos En el límite. en la periferia, en el límite. Y cuando llegamos ahí, lo único de zonas comunes que existían fueron las zonas verdes que quedaron residuales en el proyecto, que eran muy pocas. No, tenía una cantidad de parqueaderos muy limitado, muy limitado. Entonces y una hiperdensidad absoluta. Entonces, pues como que, o sea, esa es la ciudad que queremos. Entonces, Una gran pregunta. planteamos como pregunta. Entonces nosotros, aquí voy a pasar, esto es todo lo que ya he contado encontramos que, sobre todo en la imagen inferior izquierda, encontramos que el tratamiento de consolidación con densidades máximas superiores o iguales a 250 viviendas por hectárea, hay un potencial tremendo en Medellín para poder generar este tipo de vivienda. Aproximadamente el 45% de esos predios tiene edificaciones de uno o dos pisos. Imagínense esto. Y estos predios, el total de toda esa mancha magenta que ustedes ven rosada, que ven ahí, de generar aproximadamente 90.000 viviendas nuevas. Potencial. A esto hay que meterle las variables jurídicas, etcétera. Estamos hablando de que estos son barrios tradicionales de la Medellín que se empezó a construir en los años 50 y 60. Quiere decir que predio a predio, quiere decir que ahí se pueden encontrar muchos temas jurídicos complejos, etcétera. Estoy hablando del potencial, no de lo que real. Digamos que realmente se puedan construir 20.000. Eso ya es una ganancia absoluta frente al déficit cuantitativo de la ciudad, que está entre 40.000 y 50.000 viviendas aproximadamente, ¿cierto? Entonces allí hemos encontrado, digamos, el potencial. ¿Esto cómo surgió? O sea, nosotros cogimos toda la base catastral, identificamos unos criterios de descarte,
El resultado de que ustedes pueden ver ahí, pues, en la parte izquierda, es el tratamiento de consolidación, la altura permitida mayor o igual a 3 pisos, la densidad habitacional superior a mayor o igual a 250 viviendas por hectárea, en fin. Digamos que lo que hicimos fue un trabajo juicioso determinando unos criterios que están establecidos en el Plan de Ordenamiento Territorial y en ese primer ejercicio nos salieron que hay 16.900 predios potenciales de ser densificados. 17.000, ¿sí? Después, unos criterios para calificación, o sea, hay criterios que son de descarte, otros de calificación, etcétera. O sea, los unos no exoneran a los otros, se van complementando. Un trabajo juicioso que nos permitió, digamos, definir que el mayor potencial está en el norte de la ciudad, en esos barrios que tú mencionabas ahora al inicio, y es Castilla, Andalucía y Campo Valdés. Incluso alrededor de esos barrios, podríamos decir Aranjuez, Manrique, Francia, o sea, barrios tradicionales de Medellín, de la Medellín informal de hace 50 años, de la Medellín o 50, incluso 100 años, que esto no es la alta ladera, esto es incluso baja media ladera, no es ni siquiera la media ladera. Es donde están, donde yo no sé cuántos arquitectos hayan conectados que hayan visto un poco de la transformación urbana y social de Medellín, fue allí, en esa baja media ladera, un poco la alta, pero nuestro, digamos, identificación es porque entre más se sube, menos viviendas por hectárea se pueden establecer. Pues está definido en el POT. Y empezamos a hacer diferentes cruces. El resultado fue 84 polígonos, ahí ya lo ven mucho mejor. Y empezamos a cruzar variables de zonas económicas, porque esto no es solo un trabajo académico, ¿no? Con todo el respeto, pues, obviamente. ¿No? Y esto fue el trabajo también de una tesis de maestría mía en este caso, que lo que hizo fue, con rigor, desde la academia, establecer, digamos, desde la academia la posibilidad y todo el rigor y la metodología, y desde la práctica con fama de las viabilidades financieras, jurídicas y técnicas de un proyecto como esto, porque no se trata de decir se puede, sino de volverlo realidad, porque eso es lo que queremos hacer. Hoy nosotros estamos muy cerca, muy cerca. El valor del suelo es una determinante importante en cualquier proyecto de vivienda. Un proyecto de vivienda masivo, mediano y masivo, debe pesar el suelo más o menos entre un 8 como mínimo y un 12 como máximo, dependiendo del tipo de proyecto. Ahí es donde ya sube como al 20. Ahí es inviable. Aquí incluso se puede permitir hasta el 17, 18 y hasta el 20 en este modelo. ¿Por qué? La escala y porque los servicios están dados. O sea, aquí hay que salir a la calle a conectarse. No hay que hacer infraestructura. Exacto, hay que conectarse ahí a la calle, pues, a la cometida, en el acueducto. Que es más costoso, que es una de las cosas más costosas. El transporte, vías. Las vías están consolidadas, como lo digo, por usos comunitarios, pero también legales, formales que se han realizado. Y en el alcantarillado, pues, dependiendo, porque estamos hablando de pendiente,
se debe establecer unos 50, yo creo que unos 50, 80 metros máximo el punto de conexión. No estamos hablando de No es dramático. kilómetros, Exacto. no estamos hablando de kilómetros, que es cuando hacemos proyectos en periferia, ¿cierto? Entonces, eso después lo tuvimos que cruzar con campo Ujú. y encontramos todo esto. Miren, la densificación ya se está dando. Y no se está dando precisamente para producir vivienda bis. Esto también es objeto de, de la especulación. Y todos esos proyectos que ustedes ven ahí son reales, no son proyectos que hemos hecho. No hemos hecho ninguno. Eso es todavía. Hemos intentado hacerlo con todas las complejidades que eso tiene. Pero estos proyectos que todos ustedes ven es vivienda un poco superior al tope bis, es decir, más o menos entre los 150, 51 salarios y los 200 salarios. O sea, sí se están haciendo. No está llegando a la población que se requiere. A los habitantes, posiblemente en muchos casos son para inversionistas, Arriendo y- para arrendar, ¿sí? Eh, o para familias del sector que pueden pagar un poco más, ¿cierto? Nosotros en el trabajo de campo no hemos encontrado de todo, no hemos encontrado hasta que sacan la licencia Bis. para BIS y terminan vendiendo Si fuera no BIS. bis. O incluso, que nos llamó mucho la atención, y es, se licencia para 5 apartamentos, se comercializan 10. Porque pues, esas son las dinámicas Propios. propias Territorio. del Claro. territorio, no digamos del mercado, porque el mercado, pues, ahí sí tengo que decir del mercado de los constructores, eso es normado y reglado y no, eso no pasa, pero en este mercado que esto no lo producen los grandes constructores, esto lo producen ni los medianos ni los grandes, esto lo producen los pequeños o inversionistas pues, con algo de dinero que hacen estas inversiones. O incluso nos encontramos extranjeros o personas que viven afuera que dicen, ve, la casa de mi abuelo, voy a construir ahí, construyo 6 apartamentos, los vendo, los arriendo y ahí tengo Esa es mi pensión. mi pensión, ¿cierto? Entonces, nosotros hemos encontrado que en la mayoría de los casos, en un 90%, no es posible la producción de vivienda bis. Es lo que hemos encontrado por el alto costo del suelo. Pues un primer reto sería lograr llegar a un escenario donde se pueda producir vivienda bis. De bis. Nosotros tenemos un escenario y es, se debe gestar, se debe gestionar, se debe un cambio normativo que permita mayor densidad para bis involucrando el índice de construcción. A ver, voy a detener ahí un poco y un poco de tecnicismo. Y es, ¿por qué los otros sí lo pueden hacer? O sea, cuando no, recuerden que la vivienda bis está sujeta a un valor y ese valor determina los metros cuadrados que yo puedo construir. Por lo general, esos metros cuadrados que puedo construir son entre 40 y 50 metros. Ahí, ese es el rango que el precio de la vivienda bis me puedo hacer frente al valor del suelo, el- la densidad, en fin, todas Todas las variables, ¿cierto? Cuando no está determinado por el valor, yo estoy sometido a una densidad, es decir, estamos hablando de predios de mayores a 120 metros cuadrados, con un frente
7 metros. 7, 8 metros, pues, más o Ah, menos, por un largo de 20, ¿cierto? Entonces, cuando o sea, ahí puedo construir, digamos, 7 viviendas. Y yo puedo hacer 7 viviendas. No me está diciendo la norma que yo los tengo que hacer de 45 metros. Que por eso es que ha sucedido ese mercado Hay un vacío. alterno, hay un vacío. Entonces, ese vacío alterno, ¿cómo se logra? Pero el índice de construcción es de 2. Entonces, lo que están haciendo es conjugando índice de ocupación, índice de construcción y llevándolo al límite, lo que permite unas unidades de... Diego, te está dando todo el sol. Estás iluminado. Eso lo que ha permitido es explotar al máximo el índice de construcción y el índice de ocupación. Entonces, suceden apartamentos de 55, 60 metros, que si los vas a vender a tope, pues no lo puedes hacer, pues Estás por encima. Estás por encima del tope. ¿Sí? Entonces, por eso es que se da. Entonces, nosotros, ¿dónde es que estamos diciendo, venga, mire, Hay que ajustar. uno, con una mezcla sana entre bis y no bis, se puede lograr. Donde la norma hoy lo permite. ¿Dónde lo permite? En densidades mayores a 320 viviendas por hectárea. Ahí es posible, sin ningún ajuste normativo, pequeños edificios de 5 pisos, apartamentos de 45, 48 metros cuadrados, una mezcla sana de bis y no bis. ¿Cuál es la mezcla sana? Un 60% bis. Recuerda que esto es para producir bis, entonces no puede ser mayor no bis que bis. Y un 40% de bis, de no bis, perdón. Bis 60, 40 no bis. Y ayudándose en las bondades que tienen estos barrios de poder generar en primer piso un pequeño local comercial que haga más atractivo la ciudad, etc. No estamos hablando de que estos proyectos son masivos en cuadra. Entonces, alguno dirá, pero eso sí cabe la posibilidad de tener tanto comercio. Mire, uno de los polígonos, el barrio Andalucía, debajo del Metrocable, los que conocen Medellín y los que no en el curso lo van a poder conocer y determinar, etcétera, es que ese corredor que generó la estación Acevedo y Andalucía hace 20 años produjo un incremento en ese momento de más del 600% de comercio. Hoy es muchísimo más. Algunos de estas densidades que hoy sin cambio normativo es alrededor de esas zonas. O sea, imagínense, cable, servicios públicos, tiene todo y una posibilidad de comercio absoluta. Entonces, apalancados en eso es que se puede. Listo, apalancados en un pequeño local, no estamos hablando de una pequeña tienda, una zapatería, una peluquería, estamos hablando de comercio de proximidad local que se requiere. Hoy los que no vivimos en barrios tradicionales, sino que vivimos donde nos toca ir a la peluquería, al centro comercial, ¿cierto? Porque nosotros, esa es la ciudad que queremos. Hombre, no. Lo que queremos es que uno salga y encuentre la tienda, encuentre la peluquería, y se encuentre con el mercado y se encuentre con gente, por supuesto. Entonces, pues, en el 10%. El 90% ni siquiera combinando bis y no bis y comercio se puede hacer por el costo del suelo. Estamos hablando de un metro cuadrado que oscila los 2 millones de pesos de metro cuadrado de compra de suelo. Altísimo. Entonces, ahí es donde nosotros hemos propuesto, yo creo que termino. Esas son las conclusiones, ahí ya voy a terminar. Y es, hombre, a ver,
que lo estamos gestionando en este momento Medellín está en ajuste del plan de ordenamiento territorial de mediano plazo de hace 12 años. O sea, después de 12 años. Mire, si eso lo hacen las ciudades grandes, que tienen la posibilidad de hacer ajuste regular de la norma, Un municipio. dígame un municipio pequeño, de quinta y sexta categoría. Han tenido un POT en su vida. Y eso Un pues, EOT. sí, Siquiera POT, sí, ni siquiera. Y de hace, estamos hablando de de los POTs de IoTs y PBOTs de primera generación, fueron hace más de 20 y pico de años. O sea, una ciudad grande, del último POT, está haciendo que fue el segundo, el primero fue el 99, me acuerdo de 62, creo que se llama. Después hubo un ajuste en el 2006, creo no, estoy seguro, y el último fue en el 2014, que fue uno de largo plazo, que permite hacer toda la revisión completa del POT, porque eso está amarrado también si aquí hay estudiantes, pues eso es parte, esto no lo enseñan en la universidad, esto lo aprende uno Del día a día. en el día a día, y es pues que los ajustes de los planes de ordenamiento territorial están sujetos a una normativa nacional, donde se pueden revisar norma estructurante, norma no estructurante, sistema ambiental, no sistema ambiental, etc. Esta revisión, nuestra propuesta fue 30% de densidad adicional. Seguir combinando bis y no bis. Pero que esa densidad adicional solo sea para bis. Y la exoneración del pago de obligaciones urbanísticas. De la BIS. De la BIS. Que la novis pague, pero que la novis no pague. Y con eso podríamos detonar completamente, digamos, un proceso de redensificación en los barrios de Medellín. Oscar, cuando conversamos ya hace como, no me acuerdo, 2 meses o tal vez más, pues entendiendo todos estos hallazgos que ustedes tienen, que aquí usted pues nos comentaba, ¿no? Por ejemplo, que hay que mezclar bis y no bis, que ojalá haya un comercio, que eso ayuda también, que definitivamente en venta hay unas dificultades, empezamos a conversar. Pues primero que ya hay un avance y hay una base fundamental y que se podrían plantear unos retos que precisamente en esa creación de nuevos escenarios uno podría empezar como a preguntarse, ¿no? Y a especular un poco, a decir, ¿y qué pasa si no es para ventas, sino, por ejemplo, para arriendo? Y además, ¿cómo incluyo en el modelo de negocio a los propietarios para tal vez facilitar y que el costo no se transfiera directamente al modelo de negocio? ¿O qué otra mezcla de usos, cómo se replica? Pues, ¿cómo eso? ¿Qué otros retos? Porque pues todos esos son los que queremos llevar a los 4 cursos. Todos. Y proponer cosas que de pronto Todas, porque preguntado. Mire, esto es visto con un enfoque desde la caja de compensación, en la que nuestros afectados puedan obtener, pero esto en la práctica es imposible que la caja pueda realizar las 20.000 viviendas que se puedan realizar con esto. Pero esto es una suma entre todos. Además, yo creo que nosotros tenemos que empezar a quitar el sesgo de que la vivienda tiene que ser propia. Creo que las Como el formas... modelo de tenencia que además garantiza calidad únicamente Exacto. Si soy propietario. Yo creo que llegó la hora de empezar a explorar de cuestionar, saber si es posible o no. Que digamos que hoy lo que nos dice el futuro es Colombia está envejeciendo, cada vez tenemos menos hijos, ¿cierto? Hoy, por ejemplo, no sé, Diego, ¿cuántos hijos tienes tú? Ninguno.
Ninguno. Tú no estás aportando nada ¿Al futuro? al futuro. O sea, yo tengo dos, entonces, pero dos con mi esposa, o sea, no estamos aportando, o sea, si no, cuando nos muramos mi esposa y yo, apenas Están nuestros dos reemplazando. hijos están reemplazando a nosotros dos, o sea, no estamos aportando nada. Entonces, eso es producto de la evolución. Ajá. Hoy, una charla, estoy aquí en Bogotá, en Construverde, y una charla de un antropólogo que está hablando sobre estos temas, eh, eh, Marco Thomas Elson, eh, con un emprendimiento que se llama Cinta Lab, y, y hablaba de precisamente este tipo de cosas. O sea, esto no fue una reflexión mía, esto fue del tipo hoy en la mañana que decía este tipo de cosas, pues se preguntaba este tipo de cosas y que es producto de la evolución. Estamos en una evolución. Y sobre todo, es que estamos, miremos a los países del norte, el norte europeo. Ajá. Desde hace 20 años, un poco más, están sufriendo esto, que nosotros vamos a empezar a vivir. ¿Y allá cuáles son hoy las formas de producción de vivienda social? ¿Es convertirse en propietarios? No, son la venta colectiva, Compartir. compartida, es la venta en arriendo, es un montón de cosas que hoy nosotros no estamos haciendo las preguntas. Yo creo que hoy es necesario empezar a hacer esas preguntas. Entonces, en Medellín, por todo el boom del turismo que ha tenido en los últimos La 10 años, gentrificación. el tema de gentrificación, etcétera, la venta turística hoy tiene serios problemas. Entonces, se le está dando cabida en el... Eso es de consulta, ustedes pueden consultar en la página de la Alcaldía de Medellín el último documento que se tiene avanzado el ajuste y revisión del plan de ordenamiento territorial y se está determinando una vivienda colectiva. Compartir ciertos servicios, pero lo privado no, y se llegaría más o menos a una producción entre 24 y 28 metros cuadrados Área de privada. área privada Y unas y compartidas. unos compartidos. Entonces ahí es, venga, y esto puede servir también como una forma de eso. ¿Y O por sea, qué no pensarlo como vivienda social? como vivienda social. Entonces, miren, o sea, esa es la discusión que queremos poner En los cursos. en los cursos. Eso No está. solamente desde el tecnicismo como tal, sino de hacernos preguntas. Y es qué otras formas de acceso a la vivienda social podemos determinar, con este o con otro. Pues porque yo creo que esto es abierto Ajá. y es, miren, hace 20 años más o menos, en este país yo vivía en arriendo, hace 20 años, eh, entre como el 30 a 35%. Hoy, ¿cuál es la cifra En el país. en el país? Es como el 50 y pico. Es el 40 y pico por ciento. O sea, cada vez, o sea, eso ya, desde ya, nos está indicando algo. Y es que si está creciendo el arriendo, pues no es por falta de vivienda, pues es precisamente el stock de viviendas que se producen y se venden, pues es la que ha Permitió aumentar el permitido arriendo aumentar también. el área, La oferta de arriendo. la oferta en arriendo. Ajá. Entonces, esa es una pregunta que ya cabe. Y es que, venga, entonces vamos a seguir haciendo un modelo de vivienda para propietarios. Sí, claro que sí, pero yo creo que es hora de ya empezar a mirar otras, o como la vivienda colaborativa, o la vivienda colectiva, o bueno, todas Lo las, que pueda venir. lo que pueda venir. Así Sí, es. porque Esa es una, y la sí. otra es bueno, y estas otras formas de producción. O sea, esta es una, pero cada vez más, es que pues me lo decían mis profesores en la universidad, yo soy
egresado de la Universidad Nacional, sede de Medellín, decían los profesores, hay que habilitar vivienda en los centros urbanos. Pues hace 20, yo egresé hace 23 años, o sea, póngale 2 años más, 25 años, yo lo estoy escuchando. Yo creo que eso hay que combinarlo con el reciclaje de edificaciones. O sea, la única forma de producción, la única, no en valores absolutos estoy hablando, pero de llevar vivienda a los centros urbanos es el reciclaje de edificaciones. Que permita lo mismo, ven arriendo, co-living, vivienda cooperativa. Recuerden que hay unas experiencias muy buenas de vivienda cooperativa. Austria, en Uruguay, en España, Italia. o sea, mucho, yo creo que nos Hay que abrir. es que hay que abrir hacia otras formas. Entonces, nosotros presentamos esto como una, pero hay miles más, hay muchas pues, Dentro del marco de los casos de estudio, que esa es un poco la apuesta de los... Del marco de los casos de estudio está la redensificación, pero si nos encontramos en eso, un edificio que pueda reciclar, pues, ¿por qué no? Bienvenido, ¿no? Y sobre todo otra cosa es la integración inmobiliaria, la integración predial, lo que llama o no hábitat, ¿cómo es? La integración de tierra o yo no sé, pues tiene un término extraño, ¿no? Son sofisticados. Entonces, eh, entonces, digamos que también hay que promover eso y es, venga, si yo puedo unir 2 predios o 3 o 4, que me permita, ¿cierto? Siempre y cuando conservando las bondades del territorio. O sea, recuerden que aquí esto debe tener unas limitaciones. Claro, que no nos pase lo de hace algunos años en el país, que fue el tema de las falsas VIP, ¿cierto? Que un decreto nacional superó los límites de los municipios y permitió la construcción de vivienda VIP en torres, en cualquier lado de la ciudad, de hasta, pues de todo. Eso, mejor dicho, eso no tenía no tenían que cumplir ni con densidad ni con altura, era todo lo que pudiera caber ahí. Entonces, también hay que ser mesurados, pues, en la forma, porque no podemos trasladarle tampoco un problema en el tema de administración, A futuro a las a futuro comunidades. de las comunidades, el tema de pues, que después de 5 pisos necesita un ascensor, ¿cierto? Y sobre todo el paisaje urbano alterado en unos barrios consolidados que tienen. Y la habitabilidad, la Sí, la sombra, habitabilidad, en fin, temperatura. la proximidad, digamos que estamos hablando de un perfil de calle que no supera los 12 o 15. 12 o 15, aleje, pues, en los mejores casos, ¿cierto? Yo creo que y resumiendo y enlazándolo precisamente con la estrategia del programa especializado, es que hay un tema fundamental de suelo y por eso pues hay un curso que habla sobre gestión de suelo para vivienda de calidad. Hay un tema de un ecosistema de producción que en este caso es diferente al del constructor grande y por eso pues hay un curso de análisis y cogemos los casos de estudio para entender ese ecosistema aplicado a esta escala. Es fundamental porque no le podemos en una factibilidad coger y trasladar, así como se hace una factibilidad de un proyecto grande a un proyecto pequeño. Es otro no es lo ecosistema. mismo, eso no es lo mismo. Quienes construyen este tipo de proyectos no son los constructores grandes. Y eso hay que entenderlo. Hay que entenderlo, la logística. ¿Y por qué no? Si encontramos la fórmula para que los constructores grandes se puedan meter, pues, ¿por qué no? Pues también tenemos que balancear. Sí, y quitar como que el malo de la película son los constructores grandes, porque a veces no es así. Cada uno en el estigma. Sí, no es así. Hay constructores grandes
su mayoría que hacen las cosas bien, Sí. ¿cierto? Y también esta vez es vivienda de calidad, por lo tanto hay un curso que se dedica a discutir cómo hacer esta escala, pero también con Y criterios de ahí pusimos calidad. nosotros un ejemplo. Esto es un ejemplo. Nosotros tenemos que invitar a Ani, a Elvira. Nosotros gozamos y disfrutamos de Ese privilegio, ese pues. privilegio de tener una de las arquitectas hoy todavía en ejercicio, porque pues no es la única, pues, hay experiencias en Bogotá maravillosas, Ujú. que hoy en ejercicio que ha encontrado la calidad en los proyectos de vivienda social y es la directora de nuestro taller de diseño en Ya vi, Confama. Entonces, hay que traerla también a... Y este modelito que estamos viendo ahí, bueno, hay otra cosa y ella nos lo decía y es que nos lo ha dicho todo el tiempo y es, Oscar, no podemos caer en hacer un proyecto, no en el sello, porque en eso estamos de acuerdo, o sea, uno no puede repetir, indiscriminadamente. hay que coger unas 3, 4, 5 tipologías de vivienda y poderlas, que dependiendo el terreno, Lugar, el si es sitio, el la sitio, gente, la temperatura. exacto, se pueda adaptar a esas condiciones, porque eso también está en la escala, no podemos hacer un diseño para cada lote, ¿cierto? Todo extremo. Todo extremo entonces, ellas vengan, ¿no? Ella habla de las tallas. Ya. No, tenemos que hacer unas tallas. S, M, XL, con sus variantes. S, XS, doble Con sus XL, con sus rangos, ¿cierto? Pero no caer en es que a cada lote tenemos que hacer un diseño particular, en fin, ¿cierto? Porque ahí entonces las factibilidades, digamos, como estos son temas artesanales, entonces golpeamos también conservando la calidad. Exacto. Eso sí, pues poniendo Ese por es un encima. irrenunciable. La Eso, calidad, la calidad no es negociable. no es negociable De en acuerdo. este tipo de... Y creo que ya el que después de todos esos tres cursos busca nuevos modelos de negocio, nuevas alternativas de gestión, pues es un taller, no de diseño, sino es un taller de formulación de proyectos. Que la idea es que ojalá, como decía Oscar y lo hemos conversado, es de ahí salgan, ojalá alternativas que con fama diga, oiga, buenísimo eso, no se me había Por ocurrido, ¿por qué no ejemplo, lo ponemos en práctica? claro, por ejemplo, uno poder viabilizar a la par, 5 o 6 proyectos, pues, ¿cómo se hace eso? O sea, es lo que queremos también explorar en los Como, cursos, exacto, es encontrar especie la de manera industrializar, claro, de replicar, de hacer incluso el eficiente sistema constructivo. los Vámonos entonces materiales. material, sistema constructivo, sin renunciar a la calidad. Exacto. La calidad no puede, No es negociable. no es negociable. Entonces, ¿cómo encontrar que esto pueda pasar de lo artesanal, visto desde el extremo, a una, entre comillas, estandarización que permite, cierta estandarización, que permita, digamos, eficiencias, etcétera, donde se vuelva atractivo el tema para un constructor grande. Miren, en las actividades que nosotros hemos hecho, esto no da más allá del 3 o 4% de Ganancia. utilidad. Ya. Entonces, claro, ¿no? Ese es un Esto reto, debe ser un porque fin social. Sí, claro. tiene que La vivienda social, alguien tiene que hacerlo y eso tiene que tener ganancia. pues, alguien Ese es un tiene que reto hacerlo. para Entonces, formular un ese es lo que queremos poner. Nosotros hemos encontrado 3 o 4. El curso debe tratar de resolver cómo subir esa utilidad para que, miren, nosotros tenemos una premisa en Confama. Después les hablaremos de los principios, etcétera, en los que nosotros hemos trabajado, construido durante más de 10 años. Y uno es el principio de conexión. Y hombre, aquí tenemos que alinearnos todos
en el interés general y no el particular. ¿Sí? Donde yo pueda poner mi interés, pero no trabajar sobre solo ese interés, sino sobre el tuyo, sobre el del otro, Hay que sobre llegar a acuerdos. acuerdo, etcétera, la conexión. Y solamente el trabajo que se hace a través de la conciencia, la confianza y la colaboración es lo que permite desarrollar este tipo de iniciativas. Bueno, muy bien. Invito a Oscar a dejar de compartir para despedirnos y que nos vean. No sé si hay alguna pregunta, Jaime, de pronto. No estoy tan seguro de si el chat está funcionando porque no tengo ninguna pregunta. Por ahí abierta. Bueno, listo. Igual yo creo que ya cumplimos con el tiempo. Oscar, muchísimas gracias. Sí, sí está funcionando. Sí, sí, Muchísimas funciona, gracias pero no hay por, preguntas. por el espacio. Creo que nos queda bastante claro que hay que trabajar conjuntamente para buscar otros escenarios. Y así es. Ojalá Y logremos. digamos que este acercamiento, que no viene de ahora con la universidad, en la universidad venimos trabajando más años, ya llevamos cuántos, unos 7 años trabajando en estas cosas, pues hemos pasado nuestros proyectos por el observatorio, la metodología del observatorio, nos han ayudado a construir indicadores, en fin, digamos que, pues, muchachos, esto no se hace desde un solo lado, esto hay que llevarlo y permear la academia, sector financiero, sector constructor, las comunidades, los usuarios, todo, la cadena de valor, todos. Solo así es que puede ser exitoso una política de vivienda en este tipo de cosas. Bueno, y pues ya la invitación final es que pues nos sigan en nuestras redes. Si tienen algún comentario, pregunta, pues nos pueden contactar Que se directamente inscriban al por curso. la página y que este escenario a nosotros nos motiva un montón, estos 4 cursos, y que ojalá a ustedes también nos motive para tomarlo y pues seguir avanzando en estos nuevos retos, nuevos esquemas de gestión. Así Muchas es. gracias, Oscar. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, hasta luego.